Hola a todos, mi nombre es Ana Yasmín Gamboa. A continuación le vamos a explicar junto con mis compañeras Erika Alejandra Ramírez, Juliet Jiménez Villarreal, Wendy Viviana Sánchez y Erika Vanessa nuestra exposición acerca del siguiente diapositiva, por favor, del proceso de vacunación del COVID-19. Los temas son los siguientes: actitudes, influencia social, efecto de Pigmalión y persuasión, representaciones sociales e imaginarios, comportamiento, conducta social, sesgos cognitivos y atribución. Significado de actitudes. Las actitudes forman parte de nuestra vida y de nuestro comportamiento. Todas ellas son aprendidas y las adquirimos en el transcurso de nuestra interacción social a través de las distintas agencias de socialización. Al ser aprendidas, son susceptibles de modificación. Esto no significa que todas nuestras actitudes se modifican, ya que muchas de ellas son bastante estables y van a mantenerse o a experimentar pequeños cambios a lo largo de nuestra existencia, pero otras van a variar. La exposición a otra información, a otros grupos o nuestra experiencia personal pueden cambiar nuestras actitudes, así como proporcionarnos otras nuevas. Un ejemplo de actitudes sobre la vacunación del COVID-19 son las dudas que tienen las personas mediante esto. Significa que el acceso a estas vacunas van a aumentar independientemente del número de vacunas aprobadas por los gobiernos. Eh, Esto se trata de una transición radical en la que muchas autoridades y expertos pensaron inicialmente que sería uno de los mayores retos, en este caso la indecisión de la gente al vacunarse. Vemos en muchos casos en las redes sociales que la gente publica cosas que no son debido a la falta de información. A continuación, mi compañera les va a explicar el siguiente tema. Influencia social, efecto Pigmalión y persuasión. El efecto Pigmalión se conoce como la influencia que una persona puede ejercer sobre otra, basada en la imagen que esa tiene de ella. Sus creencias podrán influir en el rendimiento del otro. De esta manera se busca que sus expectativas sean ciertas y se hagan realidad con conductas que tienen a confirmarlas. Este efecto también se conoce con el nombre de profecía autocumplida. Y así haremos todo lo posible para que aquellos que consideramos o creamos que sucederá se haga realidad. Uno de los ejemplos que se puede dar de la influencia social es, por ejemplo, los vendedores que nos influyen para así comprar sus productos. En la pandemia, tenemos en cuenta que la mayoría de la población estaba de acuerdo con la vacunación y la otra mayoría no. Esto influía mucho en la parte de los vendedores para las ventas, porque como ya sabemos, hubo mucha población que no pudo salir a buscar su sustento diario, sino tuvo que tener nuevos medios como es el Internet, inventar nuevas tendencias para poder dar a conocer sus productos. Y ya que en la realidad, por ejemplo, en los centros comerciales, en clínicas, en hospitales, en muchos más centros, exigía por obligación la vacuna, que hoy en día no es obligatorio tener todas las dosis, puede tener la primera, la segunda, como antes que sí la obligaban. En la parte de efecto de pigmentación, un ejemplo ocurre cuando intentamos dar ánimos a un amigo que está pasando por un mal momento para así subirle la autoestima y poder conseguirlo. Y un ejemplo de persuasión es negociar un aumento de salario o tiempo adicional de vacaciones. A continuación, mi compañera seguirá. Buenas, mi nombre es Erika Alejandra Ramírez. Voy a explicar sobre las representaciones sociales e imaginarios. Los imaginarios sociales son esquemas de interpretación de la realidad que los seres humanos hemos ido conformando a través de los múltiples procesos de socialización a los que nos hemos visto expuestos a lo largo de la vida por formar parte de grupos sociales en una sociedad determinada. En esta sociedad, pues, de la vacunación que se presenta hoy en día, son estrategias
relevancia que pues podemos obtener buenos conocimientos, pero en las representaciones sociales nos ayuda en que podemos como interactuar, reaccionar, ver cómo reaccionan las personas a través de las conductas, cómo se evidencia, creando a partir de interacciones sociales y provocando un cambio de parámetros de la convivencia. Y pues en este tema de vacunación, que es una atención muy fuerte para muchos por parte de la pandemia. Entonces, aquí en las representaciones sociales, pues nos quiere decir que analizar sobre la vacunación y explicar también sobre el comportamiento. En el imaginario social, ya que esa parte de las representaciones sociales sobre la vacuna, muchos nos dicen, bueno, siguiendo el diálogo entre personas, unos dicen, no, pues a mí me parece mal que la vacuna porque es una dosis que nos puede causar alguna enfermedad, a mí no me cae bien, me puede caer con como si tuviera algún cheat, donde la evidencia de búsqueda de elementos para tener pues la enfermedad, ya que crean, justifican y mantengan la instituyen y se observan los imaginarios que tienen de diferentes caras por medio de símbolos y construcciones mentales. Entonces, también se habla sobre las nociones, con la visión de que el mundo de los imaginarios muchas veces se utiliza en la pertinencia, en el rigor de las estructuras en las que las personas crean en caso de la vacuna, que se genera dudas y pues muchas veces las personas no le tienen confianza. Pues, ¿cuáles son los mitos que tienen en la vacuna? Las vacunas son, por ejemplo, las vacunas contra el COVID-19 pueden alterar el ADN, otros dicen que el microchip y las vacunas del COVID-19 pueden obtenerlo en nosotros, las células de fetos humanos en la vacunación del COVID-19, si me vacuno me enfermaré, entonces son cosas así. En el valor de la que brinda es orientar a la sociedad acerca de asignaciones de la vacuna, ya que tiene por el objetivo de apoyar las responsabilidades de fórmula política y los asesores. Y en las creencias religiosas, pues se dice que muchas veces, pues anteriormente se hacían con células madres de los abortados. Y pues hoy en día, pues piensan que también nuevamente la vacuna está hecho por esto. Y la opción sobre esto en los imaginarios de la salud, pues también que las personas de interacción han tenido, que dicen que no es seguro, que pueden ocasionar enfermedades y otros y aplicarlos para más adelante que no tengan ninguna complicación, porque ya pues otros ya creen y otros no. Entonces ahí se forma como un pequeño diálogo o discusión sobre este tema. Dependiendo también de la vacuna, reciben continuar medidas de seguridad para que también pueda evitar la propagación, ya al menos de que las personas se hayan colocado cualquiera de esas dosis, no importa que se lo hayan aplicado, pueden tener también las medidas de seguridad para que no puedan contagiar a las demás personas que no lo han hecho o no lo desean hacer. Y en la parte de la educación también, como los estudiantes hoy en día, pues ya se ve que volvieron otra vez a la presentación, a la modalidad presencial, por lo que ya han sido vacunados por permiso de los padres de familia. Y las enseñanzas, pues anteriormente era en línea. También se habla sobre el apocalipsis, que de pronto debe ser algo que lo hayan mandado como una plaga para que hoy en día se vea como en las guerras que están pasando, que se evidencia también en el Apocalipsis de la Biblia. A continuación sigue mi compañera.
El comportamiento o conducta social es la manera de proceder que tienen las personas o los organismos en relación con su entorno o con el mundo de estímulos. Es el conjunto de respuestas motoras frente a estímulos tanto internos como externos. En la parte de sesgos cognitivos, podemos decir que son un efecto psicológico que distorsiona nuestra percepción de la realidad. Se producen cuando nuestro cerebro trastorna su percepción de evaluaciones, percepciones y procesos de toma de decisiones y de la propia memoria. Como tal, pues, exactamente, en los comportamientos sociales y colectivos podemos encontrar estos ejemplos de conductas sociales. Están las conductas agresivas, las conductas autoritarias, las conductas paranoicas y las conductas obsesivas. Tengo la fortuna de trabajar como vacunadora en una IPS en el municipio de Florida Blanca, pues puedo hablar muy de cerca de este tema. Puedo decir que como las conductas agresivas, podemos encontrar algunos pacientes que a veces llegan peleando, como exigiendo que la vacunación es gratuita, que se debe hacer rápido, o que porque duele la aguja, pues que es algo normal causado por el biológico, entonces se levantan, tiran las sillas, empujan, etcétera. También podemos encontrar las conductas paranoicas, que son pues este tipo de personas que, como lo mencionaba mi compañera anteriormente, son las personas que dicen que la vacuna tiene un chip, que la vacuna son 2 años para que ya los mate, que eso se hizo para destruir toda la población y demás. Compañera, ¿puedes devolver la diapositiva, por favor? La tercera conducta sería la conducta autoritaria. Esta conducta se ve mucho en el proceso de vacunación, se da más que todo cuando llegan los padres de familia, sobre todo los menores de edad, a exigir qué vacuna debe ser, por qué tiene que ser, cómo se debe aplicar, pues sin tener un conocimiento previo al proceso de vacunación, y debe ser así como ellos lo dicen para poder realizarse pues el proceso de aplicación del biológico. También tenemos las conductas obsesivas, que como tal pues pueden ser de ejemplo las personas que a veces llegan a los puntos de vacunación, que se han aplicado un tipo de biológico y quieren volverse a aplicar otro y a los 2 meses otro, y pues ha pasado y se han visto casos en noticias que se aplican hasta 10 biológicos en menos de 6 meses, ellos pues por el afán de no contagiarse, de que creen más inmunidad, etcétera. Como tal, un ejemplo rápido de un sesgo cognitivo puede ser el efecto arrastre. El efecto arrastre, como bien conocemos, es como querer hacer o imitar lo que un grupo de determinadas personas hace. En este caso, para el proceso de vacunación, podemos traer a colación el ejemplo de cuando va una familia a vacunarse conformada por papá, mamá e hijo. Simplemente se va a vacunar la mamá, pero pues el papá y el hijo están indecisos, pasa la mamá, se vacuna, los convence y ellos ven pues que es un proceso rápido, seguro, que no tiene nada del otro mundo y deciden vacunarse. Así pasa con las personas también. Otro ejemplo, cuando están haciendo las filas interminables de vacunación, pues ven tantas personas haciendo eso que les da como esa motivación para hacerlo también. Muchas gracias. Gracias compañera, mi nombre es Wendy Sánchez y me toca hablar sobre tipos de atribución y dar el ejemplo de atribución interna y externa sobre el COVID-19, sobre la vacuna del COVID-19. ¿Qué es atribución? Es entendida como el proceso de inferir las causas del acontecimiento o comportamiento en la vida cotidiana. La atribución es algo que todos realizamos diariamente. Hay 3 tipos de atribuciones, las cuales son atribución interpersonal, predictiva y explicativa. Voy a dar los 2 ejemplos de la vacuna del COVID-19, que es un ejemplo que podemos plasmar con respecto a la atribución interna. Son cuando las personas empezaron a llenarse de información con respecto a la vacuna del COVID-19 y en donde implementaron la inteligencia para saber qué tan importante y tan útil podía ser esa vacuna para ellos. Cuando empezaron a ver cosas efectivas contra el COVID, aseguraron que querían muchos aplicársela para así poder tener la inmunidad. Obviamente el virus les iba a dar, pero no les iba a dar tan duro, iban a ser más propensos al virus. En base a la atribución externa, como ejemplo del COVID-19, en donde aún no se sabía qué solución podíamos tener y así a qué nos podíamos enfrentar o a qué nos podíamos obtener. En base a esto dependíamos de graves niveles de salud, también dependíamos mucho del gobierno y aún así mucha gente se niega a aplicarse la vacuna y los pensamientos de las personas por poco conocimiento
pues frente a la vacuna del COVID-19 no están de acuerdo con vacunarse. Gracias.